Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este video es para adolescentes. Ya es un estudio no tan profundo de temas bíblicos y se está haciendo en un caso especial por alcance de tiempo para que ustedes puedan entender ciertas cosas y poder ir, ¿cómo se llama?, avanzando en los estudios bíblicos. ¿Ya? Aquí está mi esposa que no quiso salir en el video, pero nos va a estar ayudando. Ya, vamos a intentar que el video sea solamente de 45 minutos, que es una hora de clase, para que tampoco sea tan aburrido y pueda ser un poco más didáctico. Por eso que hicimos un video y pusimos la pizarra para que no se aburran con los audios. Ya, vamos a hablar sobre la confesión de pecados, que ya habíamos hablado un poco del tema ¿cómo se llama?, en nuestros estudios, pero aquí vamos a ahondar un poco más. Sigo insistiendo que esto no es tan profundo porque está hecho para ustedes que son adolescentes y están recién empezando. Este tema es más profundo, hay más textos bíblicos que uno puede ver y vamos a ir viendo los puntos más o menos básicos y claves que ustedes deben entender y saber para poder entender qué significa confesión de pecados, cuándo yo hago una confesión de pecados, para qué es la confesión de pecados, a quién, con quién tengo que hablar, etcétera, etcétera. Ya, primero que todo, ya hemos visto con ustedes el tema de que la confesión de pecados primeramente es ante Dios, porque el que perdona es Dios. Él es el que perdona los pecados porque fue Él el que se sacrificó. Fue Dios el que se hizo hombre, fue el Señor Jesucristo el que murió en la cruz por ustedes y que Él pagó el precio con su sangre por sus pecados. Por lo tanto, todo esto está centrado en el Señor Jesucristo. Él pagó el precio por ustedes. Por lo tanto, Él es el que los va a perdonar. El Padre es el juez, el Señor Jesucristo es su abogado, es el sacrificio y el Espíritu Santo es el que los lleva a que ustedes tengan conciencia para que se arrepienten y se puedan convertir al Dios verdadero, que es el Dios vivo que se llama Jesucristo. Ya hemos visto el tema, así que no nos vamos a enfocar mucho en el pecado ni en el pago por el pecado, porque ya lo hemos visto, pero nos vamos a enfocar simplemente al tema de confesar los pecados con ministros de la iglesia. ¿Ya? Vamos a ver tres textos. Primero, Proverbios 28:13, que quiero que los escriban en sus cuadernos. Proverbios 28:13 y escriban el texto en su cuaderno. También van a escribir Hechos 19 del 18 al 19 y Santiago 5 del 15 al 16, que son tres textos que hablan sobre la confesión de pecados. Vamos a empezar con Proverbios. Amor, ¿usted tiene Proverbios? ¿Puede leerlo? El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ya, entonces dice el que encubre sus pecados. Primero, encubrir. No prosperará. Escriban esto en sus cuadernos bien. Como se llama? Obviamente yo estoy haciendo así a la rápida, pero ustedes lo van a escribir más ordenadito. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero ¿qué dice? Que si lo confiesa El que los confiesa. y se aparta. Confiesa y apartar. Es sin Z, ¿cierto? Sí, con eso. Confiesa y se aparta. Alcanzará misericordia. ¿Por qué puse esto así? Encubrir no es igual o es lo contrario de confesar y apartarse. Y no prosperar es lo contrario de alcanzar misericordia. Y eso es importante porque hay muchas personas que tergiversan y creen que no prosperar es solamente lo que tiene que ver con el dinero. Y no es así. Sino que muchas veces cuando Dios habla de prosperidad, o casi siempre cuando Dios habla de prosperidad, está hablando de una prosperidad integral, que rebunda o se basa en alcanzar la misericordia de Dios. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Cuando yo estoy encubriendo mis pecados es porque no estoy confesando. Y de la forma que yo voy a exponer mis pecados o no los voy a encubrir es confesando y apartándome. ¿Ya?
Después vamos a ver un tema bien importante que es el temor de Jehová, que tiene que ver con apartarse. ¿Ya? Entonces, vamos a leer ahora Hechos 19 del 18 al 19. Aquí, bueno, para que ustedes sepan, acá en el contexto que se da es en Éfeso. ¿Ya? Habían unos exorcistas que intentaban echar fuera, ¿cómo se llama? Demonios, pero que no eran cristianos reales, de verdad. Y fueron, ¿cómo se llama? Avergonzados por una persona que estaba endemoniada. ¿Cómo se llama? Eran tres personas, eran, ¿cómo se llama? Tres judíos. Y, ¿cómo se llama? El demonio este, en una persona que estaba endemoniada, los tomó, los desnudó, les sacó la mugre, los agarró a combo a los tres y tuvieron que salir corriendo. Y ese hecho fue notorio juntamente con todas las cosas que Dios estaba haciendo por medio de Pablo en todo Éfeso, ¿cierto? Y esto trajo un avivamiento, pero no como que todos salgan cantando, hablando lengua y dando vueltas, sino vamos a ver en estos textos bíblicos lo que causó ese avivamiento, que es el propósito principal de Dios cuando uno habla de un verdadero avivamiento. ¿Puede leer, amorcito, por favor? Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Muy bien. Entonces vamos a ver también algunos puntos muy importantes. Ellos creían, ¿cierto? Los que creían realmente en Jesucristo, y estamos hablando de creer no como solamente que yo creo que Dios existe, sino estamos hablando de gente que se estaba convirtiendo. ¿Cuáles fueron los frutos que dieron de que ellos iban? ¿Cierto? O sea, había de que, y esto lo voy a anotar, ustedes lo escriben más ordenado, ellos iban. Con velar, muy bien. Ya. Ellos iban. Ellos iban, por lo tanto hay una actitud del cristiano. El cristiano tiene que buscar. Y en la palabra de Dios ustedes saben que dice, el que busca, halla. El que llama, se le abrirá. ¿Cierto? Por lo tanto, el cristiano tiene que buscar. Él es el que tiene que dar el paso. Por lo tanto, siempre ustedes tienen que ser activos en la búsqueda de Dios y no pasivos y no esperar que Dios haga todas las cosas. Dios hace todas las cosas, pero todas las cosas vamos a ir viendo en todos, ¿cómo se llama? En los otros temas que vayamos viendo, que muchas o casi todas las promesas de Dios son condicionales. Por lo tanto, ellos eran los que buscaban, ellos eran los que iban, ellos eran los que se esforzaban. Por lo tanto, creyeron e iban ¿qué? ¿Cómo iban? Confesando sus pecados, obviamente, y dando cuenta de sus hechos. Entonces, ¿a quién? O sea, obviamente a Dios, pero este acto en sí, ¿cierto? ¿Con quiénes daban cuenta de sus hechos? ¿Lo daban cuentas encerrados en un cuarto? No, sino con la iglesia. En este caso con los apóstoles y con los ministros con quienes ministraba Pablo, o quizás con los que ya estaba instaurando Pablo. Entonces, ellos confesaban y daban cuenta de sus hechos. Dar cuenta de sus hechos tiene que ver con algo muy importante que ustedes tienen que aprender, que es sujeción. ¿Con ese? Con C. Gracias. Sujeción a las autoridades. Ustedes lo escriben más ordenadito. Entonces, para yo poder someterme a Dios o sujetarme a Dios, tengo que aprender esto. Sujetarme a las autoridades que Dios ha puesto. Y ya habíamos hablado que Dios ha puesto autoridades, y especialmente en ustedes que son adolescentes, que tienen entre 12 y 14 años, ¿cierto? Dios ha puesto autoridades sobre ustedes.
En primer lugar, Dios. Es autoridad máxima por medio de su palabra. Esa autoridad, la autoridad de Dios es absoluta. Uno tiene un sometimiento a Dios absoluto, incuestionable. ¿Por qué? Porque Dios es el único que es fiel, el único que es santo. Y uno, en nuestra carne, como dice que el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Por lo tanto, la primera sujeción que ustedes, que es absoluta, es a Dios, al Padre, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Segundo, en el caso de ustedes, su segunda autoridad más importante sería ¿qué cosa? Ustedes ya saben lo que voy a escribir, porque ya lo hemos hablado. Sus padres. Independientemente que sean cristianos o no, porque en la palabra de Dios dice de que nosotros debemos honrar a nuestros padres, de que nosotros nos tenemos que sujetar a nuestros padres. Si sus padres no fuesen cristianos, yo los tengo que honrar y me tengo que sujetar igual, pero nunca debo cambiar este orden. La palabra de Dios está primero y la palabra de Dios es la que me ordena la sujeción a los padres. Por lo tanto, yo me tengo que sujetar a mis padres y respetarlos, aunque se equivoquen, por causa de que la autoridad superior a ellos, que es Dios, que fue el que me salvó y me rescató, me ordena que yo lo haga. Entonces, sean cristianos o no, si son cristianos, amén. Si no son cristianos, amén también. También me tengo que sujetar. Porque ya les he dicho, ¿cierto? Bueno, que acá va a ser una escuela para ustedes donde van a tener que entregar el amor inmerecido que están recibiendo de parte de Dios. Sigamos. Después de sus padres, ¿cierto? Vienen las autoridades de la iglesia. ¿Ya? Los ministros. Y es importante no transgredir este orden tampoco, porque un ministro de una iglesia siempre los va a tener que llevar a que ustedes se sometan a sus padres. ¿Ya? Y después de esto vienen profesores y todas las otras autoridades, carabineros, presidentes, alcaldes, etcétera, etcétera. Pero primero los profesores porque son sus autoridades más directas en este caso. ¿Ya? Entonces yo tengo que sujetarme, que no significa que yo voy a hacer todo lo que me dicen incuestionablemente. Por eso que les mencioné de que la única autoridad incuestionable e incondicional es Dios, porque Él es el que murió por ustedes en la cruz, Jesucristo. Es el único digno de adoración, de devoción y de obediencia absoluta. Es el único en quien pueden confiar a ciegas. Todos los demás, incluyendo las personas que están en la iglesia, son o somos hombres que nos equivocamos. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, estas autoridades, esta sujeción es condicional. Por ejemplo, si mi padre me va a pedir que yo vaya a robar, obviamente que está contradiciendo la palabra de Dios, yo no voy a poder hacerlo, pero me tengo que sujetar en el sentido de honrarlo, decir, papá, yo no voy a hacer esto, por esto, por esto, por esto, tampoco faltándole el respeto. ¿Ya? Cosa que en el caso de ustedes y en la mayoría de los casos no ocurre. Ocurre en algunos casos, pero en la mayoría de los casos no ocurre. Es raro que un papá te pida anda y mate a una persona. No, pasa, pero creo que no es el caso de ustedes. ¿Ya? Por lo tanto, en todas las otras cosas yo me tengo que sujetar. Y esa sabiduría la va a ir dando el Espíritu Santo a medida que ustedes vayan buscando de Dios, amando a Dios. ¿Ya? Volviendo acá, estábamos hablando de la sujeción a las autoridades. Por lo tanto, estas personas creyeron, llegaron confesando sus pecados y dando cuenta de sus hechos. ¿A quiénes? A las autoridades de la iglesia. Por lo tanto, el dar cuenta de sus hechos, ¿qué es? Dar cuenta de mi vida, de las cosas que yo había hecho, de los pecados que había cometido, de qué tipo de vida yo tenía. ¿Da? Y aparte de eso venía algo importante que quiero mencionar aquí, el despojo. En Deuteronomio 7, si mal no recuerdo, en los últimos versículos, en los últimos dos versículos, dice de que no codiciarás ningún ídolo, ninguna estatua, ni la llevarás tampoco a tu casa, sino que del todo las aborrecerás y las quemarás en el fuego. Por lo tanto,
eso era lo que estaban haciendo ellos con los libros, ¿cierto? Como vimos en el texto bíblico, con los libros, con todas las cosas, hechicería, brujería, todo lo demás. Entonces ellos creyeron, confesaron, dieron cuenta de sus hechos, o sea, había una actitud de sujeción. Por eso que la iglesia de Éfeso era espiritual. Y aparte hubo un despojo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Confesaron, y vamos a ver de qué estos textos se conectan. ¿Y qué más hicieron? Al dar cuenta y al despojarse, se apartaron. Entonces estamos viendo de que hay una confesión de pecados y una sujeción de dar cuenta de mi vida a autoridades de la iglesia, hombres y mujeres ungidos por el Espíritu Santo. ¿Ya? Esto no es una sujeción absoluta, como les decía. ¿Ya? Es condicional. Y ahí vamos a ir dando algunos tips de cuándo yo debo confesar pecado y por qué. Yo tampoco puedo confesar todo lo que hago. Sabes que fui al baño 2 veces al día. Sino que yo tengo que saber, ¿cierto? Cuándo debo confesar pecados, para qué es la confesión de pecados. Y que lo vamos a ir viendo. Vamos a ver Santiago 5 del 15 al 16. Ustedes lo ordenan un poquito más ordenado. Quizás no vayan copiando al tiro, sino después ustedes hacen algo más ordenadito en sus cuadernos. Vamos, por favor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido algún pecado, le serán perdonados. Siga, al 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ya, bueno, aquí hay hartos temas que podríamos tocar, pero a lo que me voy a enfocar es que primero dice pecado, ¿cierto? Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Y después habla, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Y después habla de que esto va a traer como fruto sanidad, pero que tiene que ser hecha en fe, oración, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a enfocar en esas tres cosas: pecado, perdón y confesión. Porque uno puede preguntarse, ¿cierto? Claro, ya, ¿qué es lo que tengo que confesar? Entonces, en todo lo que esto radica es que yo tengo que confesar mis pecados. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, ¿cierto? Y aquí vemos de que estaban dando cuenta de actos pecaminosos, especialmente de hechicería y brujería, y daban cuenta de sus hechos. Y vamos a borrar aquí un poco, vamos a dejar solamente algunas cosas. Y vamos a escribir acá, bien grande, pecado. Y esto es importante, porque se conectan los tres textos bíblicos. Y vamos a ver cómo. Si bien en Hechos 19, 18 al 19 no lo nombra directamente, vamos a ver cómo también encuentra una conexión y qué significa la confesión de pecados. Entonces vimos de que la confesión de pecados es para poder obtener y recibir el perdón y alcanzar la misericordia de Dios, que fue ganada por Jesucristo para nosotros, pero que debemos confesar los pecados. Hay un texto bíblico que quiero que también anoten, que está, si mal no recuerdo, en Primera de Juan 1. Parece que el 18. Déjenme revisar. Si usted lo encuentra, amor. No es 18, es 8. No, tampoco. 9. ¿Lo puede leer? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesión de pecados, Dios fiel, justo, y nos limpia de toda maldad. Te lo escriben entero. Ya.
Entonces, ¿qué es lo que hay que confesar? El pecado. ¿Quién es el que perdona? Dios, que es fiel y justo. Y es importante esto justo, ya vamos a ver por qué. Y nos limpia de toda maldad. Eso es lo que tienen que alcanzar ustedes, poder ser limpios. Ustedes han pecado, ustedes saben que han pecado, Dios los ha perdonado, Dios ha tenido misericordia con ustedes, ¿cierto? Y ustedes han podido experimentar el perdón inmerecido de Dios, que por causa de su gracia, Él los encontró, Él los llamó, Él los trajo, y Él se ha encargado de revelarse a sus vidas, ¿ya? Entonces, déjame ver qué plumón uso, ya. Entonces, eso es lo que ustedes han alcanzado y lo que Dios está haciendo con ustedes, limpiándolos de toda maldad. Si este estudio fuese más profundo y con más tiempo vendríamos cómo se produce esa limpieza, que se produce por la sangre de Jesucristo, por la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Y hay más cosas también que obran en la limpieza. Pero principalmente la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado y por la palabra de Dios habéis sido limpiados, como dice el Señor Jesucristo, entre otros textos también que hablan de la limpieza. Entonces, pecado. Vimos la confesión de pecado. ¿Por qué es importante esta palabra que Dios es fiel y justo? Porque el pecado tiene que ver con lo que Dios dice que es pecado. Por eso es importante y nombra de que Dios es fiel y justo, porque tiene que ver con la justicia de Dios, no con mi justicia propia. Entonces, justicia de Dios no es lo mismo que la justicia, ahí lo escriben ustedes entero, propia o del mundo o de este siglo, también sale en la versión que tengo yo. Entonces, tengo que confesar, ¿qué cosa? Los pecados para alcanzar misericordia. Cuando yo no confieso los pecados, estoy encubriéndolos. Y cuando yo lo estoy encubriendo, hay textos bíblicos que hablan de esto, pero por el tiempo no lo vamos a ver. Cuando yo lo estoy encubriendo, estoy en tinieblas. Que en primera de Juan 1 empieza a hablar de que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Por lo tanto, cuando yo encubro los pecados, estoy en tinieblas y no prospero, no alcanzo la misericordia de Dios, no alcanzo el perdón de Dios, no alcanzo la limpieza. ¿Ya? Por lo tanto, no puedo alcanzar la liberación ni tampoco puedo romper maldiciones. Porque todo eso se basa en el sacrificio de Jesucristo. Y el sacrificio de Jesucristo fue para que, por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser perdonados por nuestros pecados, por el amor que Dios nos tiene. Pero para eso, cuando yo me convierto, cuando yo creo, el fruto de una verdadera conversión es confesar, dar cuenta de mis hechos, despojarme, que eso es apartarme del pecado. Yo empiezo a aborrecer lo que Dios aborrece y eso tiene que ver con lo que habíamos dicho del temor de Jehová, que es un tema que vamos a ver más adelante, más profundamente. El temor de Jehová, en pocas palabras, es un temor reverente, es un respeto reverente a Dios que me lleva a apartarme del mal y aborrecer lo que Dios aborrece, no mi percepción personal o lo que ustedes creen o lo que les han enseñado que es malo. Ustedes deben ser, o todos debemos ser reeducados, como dice en Romanos 12, 1-2, dice de que todos tenemos que ser reformados. No os conforméis a este siglo o mundo, sino más bien ser reformados o renovados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, nosotros debemos ser reformados para poder entender qué es pecado según qué. La palabra de Dios, según la justicia de Dios. Por eso es importante que ustedes lean la palabra de Dios, que amen la palabra de Dios, que estén en comunión con Dios diariamente. Porque la palabra de Dios, si ustedes leen el Salmo 19, van a encontrar, creo que desde el versículo 7 en adelante, van a encontrar los beneficios de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios convierte, la palabra de Dios nos da sabiduría, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que es importante leer la palabra de Dios y el salmo que yo le había dado para que se aprendieran de memoria, creo que el Salmo 119,
119.8, si mal no recuerdo. Amor, ¿puede buscar? Sí, ese. Que dice, en mi corazón he guardado tus dichos o tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, la palabra me va a mostrar qué es pecado para Dios y aparte la palabra me va a limpiar. El 11. Sí, 119.11. Mm. Ah, me equivoqué. El 11. Y aparte me va a limpiar y aparte me va a dar el poder para resistir el pecado. Ya hemos hablado de las tentaciones, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre ser tentado y estar pecando? Pero quiero centrarme en esto, en el pecado, la confesión de pecado. Por lo tanto, es necesario muchas veces, como dice en Santiago, como dice en Hechos, que dentro de las personas que están en la iglesia, por ejemplo, en Santiago era con los ancianos de la iglesia, en Hechos era con los apóstoles y quizás con otros ministros que ya estaban trabajando con Pablo, donde la gente les rendía cuenta, se sujetaba a ellos, les confesaba los pecados para poder alcanzar el perdón y para poder saber qué hacer. Y principalmente para poder saber qué es pecado. Porque si yo vengo del mundo y yo me estoy convirtiendo, hay cosas que evidentemente son inmorales. Por ejemplo, la pornografía, la violación, el asesinato, que coinciden en cierta manera con la justicia de Dios, en cierta manera, entre comillas, ¿cierto? Pero que son malas con cualquier persona que tú hables, salvo alguna tribu que practican eso, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa con las otras cosas? El odio, el rencor, la venganza, cuando tú ahondas más. Por ejemplo, para Dios, matar es odiar. Cuando dice que el que aborrece a su hermano será culpado del mismo juicio que dice que el que mata a otro hermano. Entonces, Dios tiene una justicia superior a la nuestra. Y eso nosotros debemos entender siempre. Por eso que nosotros no nos podemos guiar por lo que dice nuestra mente, por lo que dice nuestro corazón. Hay un proverbio que dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová. Por lo tanto, yo tengo que instruirme, conocer al Dios que me salvó. ¿Cuál es su justicia? Ya. Quedan 14 minutos, muchachos, para cumplir los 45, ¿cierto? Ya. Para poder cumplir su justicia. Entonces, era necesario confesar, dar cuenta y despojarse. Hubo un fruto. También nos dice en Santiago de que había confesión de pecados para alcanzar el perdón, ¿cómo se llama? Obviamente de los pecados y para poder ser ministrados. ¿Ya? Entonces, si ustedes ya copiaron todo esto, bueno, es un video, así que le pueden poner pause ahí en ustedes. No voy a borrar los textos bíblicos. En resumen, es necesario la confesión de pecados. Hay un texto bíblico que yo le voy a pedir a usted, amor, que lo busque, Juan 20:23. Y hay un tema con esto, especialmente en la iglesia evangélica. Bueno, ustedes que están convirtiéndose recién y no vienen de ninguna iglesia evangélica o ninguna otra iglesia, es más fácil porque a veces uno trae prejuicios. Por ejemplo, en la iglesia católica hay un cura, ¿cierto? Y uno va a confesar los pecados con el cura y el cura te hace una manda o lo que él estime conveniente para poder recibir el perdón de pecados. Eso es una tergiversación de la autoridad que Dios realmente le dio a la iglesia con la remisión de pecados. ¿Puedes leer el texto bíblico? Juan 20:23. A cuantos perdonéis los pecados, les han sido perdonados. A cuantos los retengáis, les han sido retenidos. Ya, ¿cómo se llama? ¿De qué versión es esa? ¿Textual? Ya. En mi versión, o en otras versiones, habla de la palabra remitir. ¿Ya? Y este texto bíblico puede hablar de dos cosas. ¿Ya? Vamos a explicar el primero que no lo vamos a ahondar mucho. Por ejemplo, cuando yo perdono a alguien que me ofende, que tiene más textos bíblicos cuando dice, ¿cómo se llama? El Señor Jesucristo
perdonar si tenéis algo contra otro, etcétera, etcétera. Cuando yo perdono a alguien, ¿cierto? Que ha hecho algo contra mí, que ante Dios es un pecado, si yo lo perdono, si yo a esa persona la libero, porque aplico, ¿por qué? Porque aplico el perdón que Dios me dio a mí sobre esa persona y por eso a los que le remitiereis vuestros pecados o a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados. ¿Ya? Puede ser entendido de esa forma, ¿ya? Que si yo perdono a una persona que me ha ofendido realmente, no imaginariamente, sino realmente, y yo lo perdono, desato sobre esa persona perdón de Dios. Obviamente esa persona tiene que llegar el momento en que se tiene que arrepentir, pero yo estoy desatando sobre esa persona misericordia de Dios, ¿ya? Y cuando yo no perdono, ¿qué estoy haciendo? Estoy atando a esa persona. Y obviamente voy a tener que rendir cuentas ante Dios. Esa es una manera de verlo. Pero principalmente es la autoridad que Dios le dio a la iglesia. ¿Por qué este tema es más importante? Porque el versículo anterior, el 22, no, desde el 21. ¿Puedes leer el 21 y 22? Dos versículos antes que estos. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ya. Espíritu Santo. ¿Por qué es más importante este tema que este tema? Aunque esto también es bíblico. Porque, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo? Los está enviando como el Padre me envió. O sea, ¿qué está haciendo? Una delegación de autoridad y de la tarea que Dios le había dado al Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo la delegó sobre la iglesia para que la continuara acá en la tierra con el Espíritu Santo. Por eso dice que sopló en ellos el Espíritu Santo. O sea, les dio autoridad. Que esto lo vamos a ver después. Después vamos a hablar del Espíritu Santo y de la autoridad y del poder que recibieron después en Hechos 2. ¿Ya? Pero aquí, en Juan 20:23, ellos recibieron la autoridad. ¿Ya? Entonces, la iglesia tiene autoridad para remitir pecados. No es la iglesia la que perdona los pecados, ¿ya? Sino la iglesia que hace, en palabras simples, aunque este es un tema más profundo, es un administrador o un ministrador mejor. Un ministrador, la iglesia en general, especialmente los ministerios, es un ministrador de la obra de Dios. Y del poder de Dios. Más que el poder, vamos, es más importante de la voluntad de Dios. O debería ser la iglesia un reflejo de la obra y de la voluntad de Dios. Deberíamos ser eso. ¿Ya? Con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay nada de eso, nada, porque es carne. Y la carne es. ¿Queda un minuto? Ah. Sí, podría, no sé si es que los niños no saben qué es administrador. Ah. Ministrar es, ustedes saben, por ejemplo, hay un presidente en Chile y él tiene ministros. ¿Qué significa? Que él tiene una autoridad, que el poder ejecutivo. Esto ya lo tienen que haber pasado seguramente en el colegio. Y él tiene ciertas atribuciones y responsabilidades que tener, pero él delega esa autoridad que tiene del poder ejecutivo sobre ministros, porque una pura persona no puede hacerlo. Y está el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estas personas son representantes de la autoridad y de las funciones que tiene el presidente, que se, ¿cómo se llama?, categorizan o se subdividen en ámbitos para poder tener más cuidado o cautela o énfasis en cada área que es importante realizar. Entonces, ministrar, ministro de Dios, es algo muy parecido, por no decir que es casi lo mismo. Un ministro de Dios es una persona escogida por Dios, ungida por el Espíritu Santo, ¿cierto? Que va a ministrar, va a entregar
eh, o va a ejercer una función de Dios acá en la tierra, con el propósito de establecer el reino. Por lo tanto, de ahí salen los 5 ministerios, ¿cierto? No hay una persona que haga toda la función del Señor Jesucristo, porque Dios siempre trata o quiere la unidad del cuerpo y que el cuerpo funcione en unanimidad y en armonía y unidos. ¿Verdad? Por lo tanto, unos son apóstoles, unos son profetas, unos tienen dones de esto, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno es un ministro, ¿cierto?, de las funciones, la autoridad y la función y la autoridad o la obra y la voluntad de Dios acá en la tierra. Entonces, la iglesia en general es la que continúa por medio del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, bajo la autoridad, dirección y órdenes del Espíritu Santo, la iglesia es la que continúa la obra y la voluntad de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Ya? Que a la vez es la voluntad y la obra de Dios, porque dice, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Entonces, la iglesia ¿tiene autoridad para remitir pecados? Sí. No como la Iglesia Católica, pero tiene autoridad. No es el ministro de Dios el que perdona los pecados. El perdón de pecados, como veíamos en Primera de Juan, y como hemos hablado, el perdón de pecados es de Dios. Él se sacrificó, Él es el juez y Él es el que perdona. Nosotros tenemos que perdonar a las personas que nos ofenden en el mismo amor que hemos recibido de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿es necesario confesar? Sí. Confesar. ¿Y qué es lo que tenemos que confesar? Pecados. Y hay pecados, no todos, hay pecados que debemos confesarlos con un ministro o ministra de Dios. Ungido. ¿Ya? Y obviamente puesto por Dios. Y que esté en orden. Ahora, después vamos a ver con más detalle qué es pecado el sábado. Pero, ¿cuándo, por ejemplo, dando un ejemplo, cuándo yo debo confesar un pecado a un ministro? Cuando necesito corrección, cuando necesito liberación, y cuando necesito cualquier otra administración, romper maldiciones, sanidad, pero especialmente corrección o instrucción. Entonces, ¿cómo yo voy a saber esto? Porque mi corazón es perverso, es engañoso. Por lo tanto, mi corazón y su carne, que ya vimos, ¿cierto?, que es la carne, que es el hombre carnal, mi carne, su hombre viejo que está dentro de ustedes, les va a tratar de decir que no necesitan corrección, que no necesitan liberación, que no necesitan administración y que no necesitan confesar. No, ora nomás y está todo bien. ¿Para qué le va a contar esto si Dios ya te perdonó? ¿Por qué? Porque el hombre carnal, influenciado, ustedes ya saben esto, por Satanás y los demonios. Porque Satanás opera ¿dónde? En la carne. Los va a tratar de ¿qué? Apartarlos de Dios, apartados de la confesión de pecados, de los pecados, apartarlos de los ministros de Dios, etcétera, etcétera, para que ustedes se alejen de Dios, para que no alcancen el perdón. Porque si ustedes no alcanzan el perdón, va a haber sobre ustedes maldición. Todo pecado trae maldición y trae consecuencias. Sobre ustedes va a haber maldición, porque no hay perdón. Y esa maldición es una puerta abierta. Y esa puerta abierta trae demonios. Sí o sí. Hay muchos textos bíblicos que hablan de esto, después los vamos a ir viendo con más detalle. Entonces, ¿es necesario confesar los pecados con un ministro de Dios? Sí. Por ejemplo, los pecados de fornicación. ¿Por qué es importante? Porque yo tengo que confesar para poder ser
Quedan 5 minutos. Para poder ser ministrado, porque la fornicación, muchachos, y como ya lo hemos visto, la fornicación no es solamente el acto en sí de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. La fornicación, esta palabra fornicación en el griego viene de porneia, que es la misma palabra que se ocupa para pornografía, masturbación, eh, y todos los otros pecados sexuales que pueden haber. Por ejemplo, pedofilia, zoofilia y todas esas cosas. Entonces, todo eso es fornicación. Porque el sexo, Dios los creó, Dios es el que creó el sexo, por lo tanto es el único que tiene autoridad para saber dónde y cuándo se ocupa el sexo y cuáles son los parámetros que hay para el sexo. Y la única forma de poder disfrutar del sexo es en el matrimonio. Y dentro de los parámetros que Dios ha estipulado dentro del matrimonio. Porque no porque yo esté casado puedo hacer cualquier cosa. ¿No? Dentro del matrimonio. Por lo tanto, toda, toda actividad, cualquiera que sea, que a mí me cause o que yo lo ocupe para saciar mis impulsos sexuales, que no sea con mi esposa y que no sea dentro de los parámetros de santidad que Dios ha establecido para el sexo, es fornicación, en resumen. ¿Ya? Es importante eso. Y esto yo les pediría que lo escribieran. Todo acto o cualquier cosa que yo use para saciar mis apetitos sexuales fuera del matrimonio, que no sea con mi esposa y en los parámetros que Dios ha puesto que tengo que tener relaciones sexuales con mi esposa, es fornicación. ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué es importante? Porque la fornicación, como dice ¿cómo se llama? En la palabra de Dios, es uno de los pecados que trae más contaminación para su alma, mente, voluntad y emociones, que ustedes ya saben que es el alma, mente, voluntad y emociones. Trae mucha contaminación a sus pensamientos, después uno tiene lucha, etcétera, etcétera. Trae una alta contaminación espiritual, porque en Zacarías, creo, 12, bueno, o en Oseas, dice de que espíritu de fornicación los ha engañado y no se quieren convertir a Jehová. Por lo tanto, hay contaminación del alma, hay contaminación de demonios, eh, hay contaminación de que yo no quiero volverme a Jehová. Es un derecho legal que tiene el demonio. Entonces, aquí le voy a poner maldición. Y hay maldiciones. Y estas maldiciones, y también contamina el cuerpo. Dice Pablo, cualquier otro pecado fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, tengo contaminación del alma. Tengo que ser restaurado, tengo que ser limpiado, reestructurado. Hay contaminación de demonios, necesito liberación. Hay maldiciones, tengo que romper esa maldición para cerrar la puerta. Y las maldiciones son hasta generacionales. Hay contaminación en mi cuerpo, puede haber, como no puede haber, enfermedades. Entonces, necesito sanidad. Entonces, necesito ser instruido. Entonces, ese sería un ejemplo de un pecado. ¿Por qué es necesario confesarlo? Porque es el ministro de Dios quien me va a ministrar todas estas cosas. ¿Me entienden? Pero, como veíamos aquí, los que creyeron, ellos fueron. Ya queda un minuto. Ellos fueron. Ellos buscaron al ministro. Entonces, yo tengo que buscar un ministro de Dios, de confianza, obviamente, y no se lo voy a andar contando a todos y a medio mundo, porque son cosas personales. Yo tengo que buscar un ministro de Dios y ustedes tienen que ver que sea ungido, que sea la cobertura de ustedes, la cobertura que Dios puso sobre ustedes. Sobre ustedes. Y tiene que estar en orden con Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que ustedes tengan testimonio de Él.
o de ella. ¿Ya? Ya, nos vamos a pasar unos 5 minutitos, yo creo. Que en orden con Dios. ¿Ya? ¿Cómo ustedes van a ver esto en su vida? Matrimonio, hijos, etcétera, etcétera. Y que sea una persona que esté en orden con Dios, significa que sea una persona fiel, que no sea una persona chismosa, ¿cierto? Principalmente que sea fiel, ¿ya? Y que sea ungido y obviamente un siervo de Dios, o una sierva de Dios, ¿ya? Y principalmente que ustedes tengan confianza. Confianza con Z, ¿ya? Que ustedes tengan confianza, ¿ya? Esas cosas más o menos, hay otras, pero estas cosas más o menos en las que ustedes podrían a grandes rasgos buscar o encontrar en una persona a quienes que sea un ministro de Dios, obviamente un ungido por Dios, y que esa persona que está ungido por Dios también esté bajo cobertura, ¿ya? O sea, que no sea cualquier persona, sino que tiene que ser una persona que esté bajo cobertura, porque hay mucha gente que se cree los llaneros solitarios. Pero una persona que no sabe someterse difícilmente va a poder ser usado por Dios, como Dios quiere, por lo menos. Entonces, eso, muchachos. El sábado vamos a hablar de qué es pecado. Vamos a hablar de las definiciones bíblicas de pecado. La transgresión de la ley, apartarse del mal, la falta de fe es pecado, etcétera, etcétera. Hay pecado de no hacer lo que Dios te ordena hacer y de hacer lo que Dios no te ordena hacer. Ya hemos hablado un poco de eso, pero vamos a ir ahondando eso. Entonces, confesión de pecados. Es con Dios. Hay pecados que se confiesan solamente o pueden confesarse solamente en tu intimidad con Dios, que son principalmente pecados que has cometido, ¿cómo se llama? Directamente contra Dios, por ejemplo. Pero hay otros pecados, y ya vemos que la iglesia tiene autoridad, y necesitamos confesar nuestros pecados con ministros de Dios. Ministros de Dios. Y no solamente como un chisme, sino que el ministro de Dios tiene que discernir si yo necesito ser ministrado. Bueno, ahí ustedes escriben bien ministrado. Romper maldiciones, dar consejo, corregir. A veces es necesario disciplinar, liberación, que es echar fuera demonios. ¿Qué más puede ser? Y todo esto tiene que ver con la sujeción. Y como veíamos en el texto bíblico, dar cuenta de su vida. No significa que yo tengo que contarle toda mi vida a una persona, todos los días lo tengo que llamar, etcétera, etcétera. Si no se llama, o sea, solamente se trata de poder ser ministrado. Para poder ser ministrado yo tengo que contar, ¿sabes qué? Esto hice, esto me pasó, caí en esto. Entonces me pucha, ¿cómo fue? Fue de esta manera. Todo. Entonces uno tiene que ver, quizá hay una maldición ancestral, dar consejo, mira, esto tienes que hacer, tienes que evitar esto, o ver si hay un demonio atrás de eso, que es el que está causando eso, si no, quizás es solamente carne, por lo tanto hay que corregir y hay que disciplinar la carne, etcétera, etcétera. Entonces, eso, muchachos, por eso que les quería hablar, antes de empezar a hablar de el pecado el sábado ya más profundamente, de la confesión de pecados. Y lo más importante, que son ustedes los que tienen que ir. De ustedes tiene que nacer. ¿Ya? Ningún ministro ni nadie los puede obligar a confesar pecados. Ni Dios nos obliga a confesar pecados. Él nos llama al arrepentimiento, demanda conversión, pero no nos obliga. Nadie los puede obligar. Ustedes tienen que hacerlo de su propia voluntad, pero tienen que saber que si no hay confesión, que si no hay arrepentimiento, o sea, si no hay arrepentimiento, si no hay confesión, si no hay perdón, las maldiciones no son rotas y no podemos ser libres porque no hemos podido alcanzar el perdón de Dios. El perdón de Dios está porque el Señor Jesucristo los ama
y es lo que más les he hablado, Él siempre los va a amar. Siempre va a estar con los brazos abiertos, caigan las veces que caigan. Es el único que permanece fiel, en el único que pueden confiar es en el Señor Jesucristo que murió por su vida. Pero Él los está llamando constantemente para que ustedes vengan, para que ustedes se conviertan, para que ustedes respondan al amor que Dios les está dando. ¿Ya, muchachos? Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Copien esto, les envío el video para que le puedan poner pause. Espero que haya sido más didáctico y no tan pesado como los audios que le enviaba. Y traten de ponerle pause, escribir en su cuaderno y el sábado me dan sus apreciaciones. Si les pareció muy aburrido, muy latero, si hablo muy fuerte, si soy muy feo, quizás me pongo una máscara en la cara. No sé, lo que ustedes quieran. Eso, para que vaya siendo un poco más didáctico. Ya, muchachos, que Dios los bendiga. Un abrazo.